Buenas tardes para continuar el estudio con Dios por delante de la cuarta iglesia del Apocalipsis. Ya vimos un estudio que fue una introducción primero para para este estudio que el Señor me ha puesto en mi corazón para su gloria y honra. Amén, amén. Dimos el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmira, a la iglesia de Pérgamo, y ahora vamos con Dios por delante para la cuarta iglesia, que es Tiatira. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos enseñe conforme a su voluntad, que pase carbón encendido por mi boca al fin de poder dar el mensaje y que ustedes aprendan y yo también, y que lo plasme en nuestro corazón, poniéndonos ante el Señor como solamente una vasija, que nuestro rostro sea borrado y solamente la excelencia sea de Él, para su gloria y honra. Amén, amén. Estamos en el Apocalipsis, Apocalipsis 2, del 18 al 28. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Amén, amén. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que la primera, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe, seduzca a mi siervo a fornicar y a comer comida sacrificada a ídola o cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en la tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepenten de las obras con que ella adultera, si no se arrepenten de la obra de ella, y a sus hijos lo heriré y lo pondré a muerte, o lo y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, los que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que es la llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré mayor carga, pero lo que tendréis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, sobre las naciones, como vaso del alfarero, como yo también, yo le daré autoridad sobre las naciones y las religiones, y las regirá con mano de hierro, y seré y se quebra y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Somos de Cristo. Amén, amén. Vamos a darle una pequeña introducción a esta iglesia. Esta iglesia tiene buenas obras, tiene una fe grandísima. Dice que sus obras postreras serán mayores que la primera. Entonces, Señor la elogia por su amor, por el servicio y porque son trabajadores, pero el Señor la corrige porque toleran a Jezabel, que es una de
es decir, el espíritu de Jezabel, porque Jezabel aparece en el libro de Reyes, que era la esposa de Acá, y vamos a describir las características de las personas que tienen este espíritu de Jezabel. Entonces, al tolerar esta doctrina falsa de esta falsa sacerdotisa, está con una apariencia de problema o peligro que viene de adentro de la iglesia por tolerar, por no llamar a la atención o porque creen que no pueden juzgar a través de la luz de la palabra lo que esa persona o ese tipo de persona hace. Entonces, es un liderazgo que se basa en la humanidad, en las jerarquías sociales y en las influencias para poder tener poder de influenciar a los demás. Entonces, en el desarrollo vemos que Tiatira se distingue por una ciudad de un centro comercial y artesanal debido a su posición estratégica de una ubicación donde une varias ciudades a un comercio. Tiatira significa sacrificio continuo o aroma de sacrificio. El problema era la tolerancia al pecado. Debido a que Tiatira era una ciudad y es una ciudad que era muy fiestera, de personas muy trabajadoras y estaban en progreso con una democracia basada en el capitalismo. Entonces, al venir y las personas creer en Cristo, ellos entonces tenían que actuar bajo los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dice, o sea, los valores que tenemos como cristianos. Sí, y los cristianos tenemos que ser cero tolerante a lo que es el pecado. Entonces, eh, como Dios no permite el pecado, los hijos de Él, nosotros tenemos que someternos a lo que es la palabra, porque Dios no se va a someter a lo que es nosotros, no, sino nosotros nos sometemos a obedecerle. Entonces esta iglesia, aunque tenía fe, aunque tenía mucho amor y el don de servir, querían alcanzar muchas almas y por eso compartían el evangelio con otra persona para alcanzarla para Cristo, pero dentro de eso se sintieron unidos a querer participar en las fiestas que hacían, porque era un lugar muy fiestero. Al introducirse a esa fiesta, cómo ellos podían dividir lo que eran las cosas del mundo con las nuevas creencias en Cristo y cómo podían hacer. Entonces ellos lo que hicieron fue que dentro de esa congregación habían personas que tenían el espíritu de Jezabel, que le decían que ellos podían participar, pero no mezclarse en el pecado y así hablar con Dios, con otra persona y acercarla a Dios. Pero era una doctrina de apariencia santa, pero alejaba a las personas mucho de lo que era la cosa de Dios. Entonces, para influenciarla a pecar y a tolerar el pecado para poder persistir y estar a la corriente del mundo. Entonces, el Señor aquí manda una advertencia. Entonces, eh, ellos tenían una crisis en el proceso de su fe. Ellos tenían la crisis de seguir las corrientes del mundo o arriesgarse a defender sus creencias y ser excluidos. Ellos querían hacer lo correcto y querían alcanzar a a nuevos cristianos. Eh, por lo que los nuevos creyentes no se deben aceptar a a las enseñanzas falsas de la tolerancia del pecado, porque nosotros tenemos la autoridad que Cristo nos dio para poder enfrentar lo que hacemos bien o lo que hacemos mal a través de la luz de la palabra, pasar todo por el colador de la palabra, no porque una persona se pare y diga que podemos participar en cosas, aunque no seamos del mundo, entonces va a estar bien porque Dios no va a entender y vamos a tolerar eso, entonces no, porque eso es un pecado que penetra a la iglesia, daña a las personas que lo escuchan y a la nueva generación. Entonces, por eso es que Dios corta el pecado de raíz y las personas que se acuestan y lo que
pasan la mano y dicen que eso no es nada y todas esas cosas traen consecuencias muy fuertes porque se están desviando de la sana doctrina. Entonces vemos aquí que Jezabel, eh, primero voy a decir esto, eh, la religión contra la autoridad. Ellos estaban en el tiempo de los romanos y no participar en la fiesta que las personas hacían era como ser excluido del comercio. Y esta fiesta traía diferentes dioses y entre ellos había muchas cosas, comida a ídolos y aparte de comida a ídolos, había sexo desenfrenados e inmoralidades sexuales. Entonces, a esto se le llamaba como adulterar la palabra, priorizar más la imagen pública ante la santidad que debemos de tener ante un Dios que es santo, bendito y perfecto. Ellos querían como apariencia de ser cristiano, haciendo cosas mundanas. Entonces aquí vemos que el Señor, para poder darle a demostrar a esta iglesia lo que estaba haciendo, podemos irnos a Osea. Osea fue un profeta de Dios que Dios le dijo que se casara con Gomer. Y entonces ya era una mujer infiel, una prostituta. Entonces no se veía lógico que él se casara con ella. Y él le dijo que la amarás. Entonces él la amó, se casó con ella y vemos cómo ella lo dejaba y se iba y fornicaba con otro hombre y hasta tenía hijos de otro hombre. Pero Sea volvía y la recogía. Entonces ahí vemos cómo el pueblo de Israel adoraba a otros dioses a consecuencia de haberse mezclado con personas paganas, aprendieron otras religiones y entonces la cultura de otras personas dañaban y ellos perdían la identidad. Todas estas cosas es para perder la identidad que tenemos en Cristo, porque ya una persona que cree en Cristo, se enseñorea de que es cristiano, pero hace toda la cosa del mundo, no le entendemos, pero Dios sí entiende todo. Entonces, una persona que tiene una identidad perdida. Entonces vemos aquí que para el Señor expresar que el pueblo de Israel estaba cometiendo adulterio espiritual, entonces vemos por qué se casó Osea con Gomer. Y por más que ella fornicó y estuvo fuera, en un momento ella lo dejó completamente y se fue a venderse por nada al pecado. Luego ella, viéndose sola, que no tenía ningún valor, entonces volvió donde Gomer, Gomer la volvió a comprar, la volvió a vestir, pero hizo una cerca donde ella ya no se pudiera ir. Y esto va en combinación con lo que nosotros esperamos del Señor, porque ahora estamos aquí, pero la iglesia del Señor, Dios la está colectando, Dios está buscando este remanente. Y cuando la iglesia esté lista con toda la persona que para su gloria y honra el Señor está en su libro y en todas sus cosas que vengan, entonces nosotros seremos arrebatados y viviremos con Él una eternidad. Y ya de ahí ya no nos acordaremos más de lo que estamos padeciendo en este mundo. Entonces vemos que al final él cerca a Gomer y Gomer ya no lo deja porque Gomer se enamora tanto. Entonces aquí vemos cómo un Dios nos perdona, un Dios tan grande y tan hermoso de nuestro pecado, de nuestras fornicaciones, de nuestras maldades pasadas, cómo nos coge del lodo, cómo nos limpia, cómo nos hace su hijo, cómo nos da nuevas ropas, cómo nos da un anillo que identifica que somos hijos, nos da la autoridad para poder predicar la palabra, aunque muchos digan, esta no era la que estaba en la basura, sí estaba en la basura, pero nadie puede señalar ni culpar ni juzgar a quien ya Dios ha levantado. Entonces, si ya somos nueva criatura, el enemigo no puede venir con nuestro pasado a retrujárnoslo en la cara. Pero estamos hablando aquí de la iglesia de Tiatira, que significa aroma o sacrificio continuo para su gloria y honra. Amén, amén. Ya tú eres mía, dice el Señor, cuando Él te acepta. Entonces, aunque comer simboliza el pueblo de Dios, también simboliza a todas las personas que Dios redimió de lo vil, de lo que no servía. Fuimos redimidos con la sangre del Cordero y la palabra dice que ellos le vencieron
ellos, o sea, nosotros, por la sangre de Cristo, la que tiene autoridad. Lo único que el enemigo respeta es la sangre de Cristo y la autoridad y el cerquillo que nos hace el Espíritu Santo, porque eso nos identifica como hijo del Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, que está en su trono y no ha perdido ni se ha salido de ningún control, nada que le pase a uno de nosotros, porque nosotros somos la niña de sus ojos. Lo que pasa con esta iglesia es que esta iglesia, eh, cuando nosotros venimos a Cristo, nos volvemos testigos, testigos hasta la muerte, proclamando en todas partes la sangre y la muerte de Cristo, su cruz, para poder traer a muchos. Muriendo nosotros viene mucho, porque nosotros morimos cada día para llevar la fe y la esperanza de lo que Cristo hizo por nosotros como testigos fieles hasta la muerte y muerte en cruz o como Dios lo permita. Ya los que son testigos ya pasan de ser cristiano a morir constantemente para que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. Eh, todo predican, deben ponerse por el colador. Todo lo que se predica se debe de poner por el colador de la palabra para identificar los profetas falsos. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probadlo, pruebar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros, la palabra lo dicen, han salido por el mundo a profetizar de Cristo, pero con una doctrina muy difícil y muy aparte a lo que es la palabra. Todo debe de ser alumbrado por la palabra. Se aclarará todo a la luz o al lucero de la luz de la palabra que está en nuestro corazón. Cuando usted no sepa algo, dice Santiago, que pidámosles a Dios sabiduría y podemos arrodillarnos para saber y pedir discernimiento al Señor para que nos ayude a identificar si viene de Él. Si Dios le dijo a una persona algo de ti, de rodilla, usted puede hacer rodilla y pedirle confirmación al Señor. Si es del Señor, el Señor se lo va a dar a entender de la forma que Él lo dé a entender, solamente Él lo sabe en su corazón y Él es el que habla a usted. Amén, amén. Pedir al Dios discernimiento, que es un arma espiritual, que Él mismo, Señor, nos da para poder ver los lazos tejidos por el enemigo usando personas que te entienden como una tela de araña para ver si puede casarte. Por eso la persecución, el rechazo y la burla hacia los hijos de Dios, hacia los hijos de Dios. Amén, amén. Para poder desequilibrar sus emociones, para hacerlo caer en sufrimiento. Pero sin embargo, cuando da rodilla, Dios lo levanta, aunque su corazón se esté demoronando, aunque no entienda la situación que está pasando. Entonces, cuando Dios está en la casa, Dios pone en control todo lo que hay en ella, en especial las emociones, para no dejarte caer. Por eso el Señor te pide su corazón, porque de él emana la vida. Le explico para que entienda, el adulterio espiritual también eh, y también el antídoto, que es la rendición total ante esas corrientes y falsas doctrinas. El antídoto es rendición completa al Señor. Podemos ver Efesios 8:11. Antes estábamos en tiniebla, pero hoy soy luz y no debemos y debemos dar el fruto del Espíritu en cada situación, bondad, justicia, verdad, y no participar en obras infructuosas del enemigo. Vencer el mal con el bien y el amor de Dios vence todo el mal que el enemigo quiera hacer. Ser cero tolerante a lo que es el pecado. Advertencia, el Señor en Tiatira, a los tiempos de hoy, en Apocalipsis, dice, Dios no tolera el pecado y le da tiempo para que se arrepientan de sus fornicaciones,
Pero si no quieren arrepentirse de sus fornicaciones, he aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras de ella. Y a sus hijos lo heriré de muerte. Y toda la iglesia sabrá que yo soy Jehová. No se puede tener dos pensamientos. Creerse que tú eres cristiano solamente en la iglesia y después que sale de ella no, Dios está contigo permanentemente y Dios está vigilando cada paso que tú des. Él te da libre albedrío, pero Él sabe lo que hay. No ha venido la palabra para su gloria y honra en mi boca, para su gloria y honra, y ya Dios la conoce. Por eso le tenemos que pedir al Señor que escudriñe nuestro corazón y saque todo lo que a Él no le agrada, porque el corazón solamente Dios conoce todas las intenciones y, ¿cómo le digo? Solamente Dios lo conoce. Amén, amén. eh, Son personas encubiertas, como le dije, con dos personalidades en el Evangelio, que tratan de involucrarse con cosas del enemigo para seducir a los hijos de Dios a hacer cosas que a Dios no le agrada. Las profundidades de Satanás, como a idolatrar, como ser permisivo, como ve, eso no es nada, participe, eso no es nada. Y en ese estado, ellos estaban en fornicación y comiendo cosas sacrificadas a ídolos. Entonces el Señor le dice una advertencia, el que adultera con ella va a caer con ella en cama y va a pasar por muchas tribulaciones. No os impongáis carga, dice el Señor, no va a poner más carga, pero lo que no se han mezclado con estas falsas doctrinas de Jezabel, Dios le dice que no le va a poner más carga, pero que retengan lo que han mantenido. Amén. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia, para su gloria y honra. Amén. A los que anhelan seguir fielmente al Señor y si estaban en este pecado, se arrepienten y desisten de seguir desisten de seguir con esta doctrina y siguen a Cristo como testigo, entonces Dios le va a dar para su gloria y honra. eh, la luz de la mañana, que es la luz de la vida. Vemos aquí para su gloria y honra a Jezabel. Jezabel, el carácter de Jezabel. Jezabel es un personaje que, este personaje de Jezabel, para su gloria y honra, es un personaje manipulador, es astuta, se incluye en la iglesia como una persona con influencia, una persona que usa astucia para poder influenciar a los demás y poder manejarlo conforme a, a su propio beneficio. Característica del espíritu de Jezabel o la doctrina falsa del espíritu de Jezabel. Es seducción, manipulación, tener control y dominio, promocionar idolatría, inmoralidades sexuales, rebelión contra las autoridades, los líderes, exclusivamente, especialmente contra el pastor, falsas enseñanzas sobre el arrepentimiento solamente de apariencia, pero no en sí, priorizar la imagen pública en vez de la santidad verdadera. Podemos ver que la iglesia de Tiatira, podemos verificar que la iglesia de Tiatira tiene la siguiente característica. La iglesia de Tiatira tiene crecimientos y virtudes y es elogiada por el Señor porque muestra gran amor, tiene gran fe y también es trabajadora y es ferviente en lo que hace. Pero el Señor le da una advertencia sobre el espíritu de Jezabel que incluye para que las personas forniquen y pasen, eh, ¿cómo le digo? Participen en esas fiestas paganas que se hacían antes. Y ahora en esta actualidad, para que vayan a fiesta, para que tomen cerveza o para meter el mundo conforme usted sabe en la iglesia, para un evangelio cómodo, un evangelio que no hay que hacer muchas cosas, vivir cómodo, no
tanto a Cristo, ni lo que Él ha hecho, ni el sufrimiento, sino si no me incumbe, no me meto, no es conmigo, pero Dios nos da autoridad a los hijos de Dios para poder decir conforme a Dios le agrada por la autoridad de Cristo, regir con mano fuerte y decir lo que es pecado, para que Dios lo corte sin bisturí con la espada de la palabra, lleno de la unción del Espíritu Santo. Nos manda a confrontar y la misma palabra va a confrontar a esa persona y orarle a Dios para saber cómo tratar con este tipo de personas, haciéndolo en el amor de Dios, porque es verdad que Dios es amor y Dios nos rescata y nos da confort a nuestro corazón, pero Dios no tolera el pecado, es cero tolerante al pecado y Dios conoce todo en usted y en mí. Entonces no podemos pasarle la mano o decir que no importa porque lo dijo fulanito o fulanita o un líder o lo que sea. La palabra de Dios nos da la autoridad para levantarnos y decir por la luz de la palabra, escudriñando si eso es o no de Dios, pasándolo por el colador de la palabra. Entonces Dios nos dio y nos delegó esa autoridad. Y si hay algo, algún malentendido, podemos saber que entre los apóstoles del Señor también pasó todas estas cosas y que estos son cosas humanas, pero para un Dios santo. Y Dios sabe cómo va a usar tanto la palabra como la escoba para barrer todo lo que no está bien en la vida de cada uno de nosotros, que somos las iglesias, porque cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de lo que estamos haciendo. Y si lo hacemos por la luz de la palabra, la misma palabra va a entrar en nuestro corazón, va a chocar y va a sacar a la luz lo que estamos escondiendo, lo que estamos llevando que no es de Dios. ¿Para qué? Para cortarlo con un bisturí. Cuando usted va a una sala de operación a operarse, usted van a sacarle el cáncer. No solamente lo van a abrir, lo van a dejar ahí. Dios saca todo. Por eso es que dice la palabra que es mejor entrar sin un ojo, sin una mano, a que el cuerpo completo se pierda. Entonces hay que usar la espada que es la palabra y confrontarlo conforme a la palabra de Dios. Entonces, en esta iglesia vemos que ellos toleraban, pero habían unos que no toleraban. Dios viene a buscar un remanente. Vamos a pedirle al Señor que de ese remanente nosotros formemos parte. Y ese remanente se mantiene con Cristo y trata de no contaminarse, trata de no participar. Por eso es que Dios le dice en esta palabra que a lo que han retenido, a lo poco que han retenido, a eso que retengan, que Él no le va a poner más carga, pero verán la luz de la mañana, que a mi entender significa cuando estemos con el Señor, la vida con el Señor, para mí es la luz de la mañana, porque el Señor es que nos da cada mañana su misericordia y su bondad para su gloria y honra. Amén, amén. Entonces el Señor también advierte, aunque Dios es un Padre amoroso, un Padre bueno, un Padre que conforta, dice aquí en la advertencia, si siguen tolerando esa falsa doctrina, entonces vendrá juicio y advertencia sobre la contaminación que hay y el juicio inminente de Dios para sacar afuera a esa falsa profeta. Y Dios dice a un remanente que que Él vendrá, que retengan lo que tiene, que Él vendrá pronto. Yo quiero que ustedes sepan lo que es un remanente. Un remanente no es una multitud. Si vamos a Noé, cuando el arca de todo el mundo que estaba ahí, solo 8 personas se salvaron. Vamos a pedirle al Señor que usted y yo seamos uno. Que Dios le bendiga, Cristo le ama y le pido al Señor que plasme en su corazón, conforme a su voluntad, lo que Él quiere que usted y yo entendamos. Que Dios le bendiga y Cristo le ama. Amén, amén, amén.